Buen día. Hoy vamos a estudiar el tema de las propiedades físicas y químicas de los elementos de la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos elementos llamados metales, que son los que se ubican en la parte izquierda de la tabla periódica. En esta tabla aparecen de color azul. También tenemos los elementos no metales, que aparecen de color amarillo y son los que se ubican en la parte derecha de la tabla periódica. Entre los elementos de metales y no metales se ubican los elementos llamados semimetales o metaloides que tienen propiedades de los dos y en esta tabla aparecen de color verde. Veamos a continuación las propiedades tanto físicas como químicas que presentan estos elementos. Hablemos primero de los metales. Los metales se caracterizan porque tienen, primero, que son sólidos, con excepción de los elementos mercurio, cesio, francio y galio que se encuentran en estado líquido. Presentan brillo, ese brillo se denomina brillo metálico. Son dúctiles y maleables, quiere decir que pueden formar láminas, pueden formar hilos, se pueden moldear. Son buenos conductores térmicos y eléctricos. En cuanto a las propiedades químicas de estos elementos metales tenemos, en una reacción química pierden sus electrones de la capa más externa, es decir, los electrones de valencia, pierden y forman cationes. Se combinan con el oxígeno para formar óxidos y también forman con los no metales sales. Los elementos llamados metales de transición son aquellos que están comprendidos entre la columna 3 y la columna 12, grupo 3 y grupo 2. Tienen todas las propiedades típicas de los metales que ya se mencionó, conducen calor, conducen la electricidad, se pueden moldear, tienen brillo. Los más representativos de estos es que sus electrones de la última capa, los que utilizan para combinarse, proceden de más de una capa. Importante destacar de este grupo de metales de transición los elementos hierro, cobalto, níquel, que son los que tienen propiedades magnéticas, es decir, son capaces de producir un campo magnético. Veamos ahora los elementos no metales. Los elementos no metales, en cuanto a sus propiedades físicas, se pueden encontrar en los tres estados. Tenemos sólidos como el carbono, líquidos como el bromo y gases como el oxígeno. Son más livianos que los metales, por eso se dice su densidad es menor. Son malos conductores térmicos y eléctricos. Presentan alotropía. Alotropía quiere decir formas distintas de presentarse ese mismo elemento en la naturaleza. Por ejemplo, el carbono se lo encuentra como grafito, que se lo utiliza para elaborar las minas de los lápices. También está el carbono en forma de diamante y el carbono en forma de fullereno. Dentro de las propiedades químicas tenemos que en una reacción química tienden a atraer electrones de otros átomos, es decir, estos elementos no metales tienden a formar aniones. Reaccionan con metales y también reaccionan con los mismos no metales. Pasemos ahora a los elementos llamados semimetales o metaloides. Estos elementos presentan propiedades intermedias de metales y no metales. Están situados entre metales y no metales, como ya lo pudimos ver en la tabla periódica. Son sólidos a temperatura ambiente. Forman iones positivos, es decir, cationes, pero con dificultad. Los metaloides se encuentran dentro de la tabla periódica en la diagonal, que da desde el elemento boro hasta el elemento astato y están esparcidos entre las columnas 13, 14, 15, 16 y 17 y dividiendo así la tabla en dos, entre metales y no metales. Los metaloides son muy variados en cuanto a su forma y color. Pueden ser brillantes, pueden ser opacos. Muchos de ellos presentan más de un estado alotrópico, es decir, las diferentes formas de presentarse. El arsénico, por ejemplo, se lo puede encontrar de color gris, amarillo, negro, dependiendo de su versión alotrópica. El silicio, similarmente, puede mostrarse como un cristal sólido que brilla o como un polvo amorfo y amarronado. El hidrógeno es un elemento especial porque solo tiene un protón y tiene un electrón. No tiene una posición definida en la tabla periódica, puesto que no pertenece a los metales. La única forma de estar ahí en esta columna es porque tiene un protón. Por eso aparece en el grupo 1 donde están los metales alcalinos. Puede formar iones positivos y también puede formar iones negativos. Por otra parte, también tenemos los de la última columna, que son los elementos llamados gases nobles. Estos se encuentran en la columna 18. Son inertes
porque no reaccionan con ningún elemento y no van a formar iones. Estos elementos ya tienen completo su último nivel de energía, por eso es que no se combinan y encontramos dentro de ellos los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. También es importante mencionar a las tierras raras o elementos de transición interna. Estos son los que se ubican en la parte de abajo de la tabla periódica. Se llaman también lantánidos y actínidos. Tienen incompleto el subnivel F de su último nivel de energía. Son muy escasos, muchos de ellos son radiactivos, es decir, que se pueden descomponer de forma espontánea para convertirse en elementos de menor número atómico. Se hallan, como ya lo dijimos, en la parte inferior de la tabla periódica y tenemos los lantánidos, que este descubrimiento de estos elementos ha sido un tema muy importante en química. Tenemos elementos como el gadolinio, como el cerio. Los actínidos también son una familia de elementos radiactivos importante. Aquí se encuentran los elementos torio, protactinio, uranio y los elementos transuránicos que son después del uranio, que están neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, estenio, fermio, mendelevio, novelio. Todos ellos tienen propiedades radiactivas. El nombre de ellos depende, algunos derivan de los nombres científicos de famosos o de planetas o de lugares donde se los descubrieron. Hablemos ahora de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son aquellas que varían dentro de un periodo o fila y dentro de un grupo o columna. La primera de ellas es el radio atómico. El radio atómico tiene que ver con las dimensiones del átomo. Este está dado por la distancia que hay entre el núcleo y el electrón de la capa más externa. Se dice que este radio va a aumentar en un grupo de arriba hacia abajo porque entre más abajo los átomos van a tener mayor número de niveles y por tanto las dimensiones del átomo van a ser mayores. Se dice que en un periodo el radio atómico aumenta de derecha a izquierda porque los elementos de la derecha, si hablamos del mismo periodo, van a tener mayor número atómico, es decir, mayor carga nuclear por el mayor número de protones. Y eso hace que la atracción entre sus átomos entre sus niveles sea mayor, por eso el átomo es más pequeño. Si comparamos con los elementos de la parte izquierda, al tener menor cantidad de carga nuclear, no va a haber tanta atracción y el átomo tiende a tener sus electrones más separados. Por eso los átomos de la izquierda van a ser más grandes que los átomos de la derecha. Hablando ahora del radio atómico, tiene que ver lo mismo con las dimensiones del átomo, pero está relacionado con los cationes, que son los que pierden electrones, y los aniones, que son los átomos que ganan electrones. Se dice que el radio de un catión va a ser menor que si comparamos con su átomo neutro. Esto porque al perder electrones va a quedar con mayor número de protones. Entonces, al quedar con mayor número de carga nuclear efectiva, va a haber más atracción. Y al haber más atracción, el átomo será más pequeño, será un poco más comprimido, por llamarlo así. Mientras que en el caso de un anión ocurre lo contrario. Al ganar electrones, va a quedar con exceso de esos electrones, es decir, va a tener menor carga efectiva en el núcleo, lo que hace que se dé un apantallamiento o repulsión electrónica, haciendo que el átomo esté más expandido. Por eso el radio del anión va a ser más grande en comparación con su mismo átomo, pero en estado neutro. En la gráfica podemos observar que a medida que aumenta el radio atómico de los elementos del grupo 1, entre mayor sea el grupo, descendemos en la tabla, entonces va a haber más niveles. Aquí tenemos el elemento hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que hacen parte del grupo o de la columna 1. Entonces, si comparamos el cesio, va a ser de un tamaño mayor que el hidrógeno, que solo tiene un nivel. El cesio ya estaría con 6 niveles. Por eso, a medida que descendemos, el tamaño atómico va a aumentar. Continuamos con la electronegatividad. Es una propiedad bien importante. Esta electronegatividad mide la atracción que tiene un átomo para atraer electrones. Es la tendencia para atraer electrones. La electronegatividad también va a variar periódicamente. Se dice que en un periodo aumenta a la derecha debido a que, como ya mencionamos con el radio atómico, entre más esté a la derecha en un periodo, va a tener mayor carga nuclear. Entonces, si hay mayor carga nuclear, obviamente va a haber mayor atracción del núcleo hacia los electrones. En la
la gráfica podemos observar que los elementos del periodo 2 está litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Entre mayor sea el número atómico, entonces va a haber mayor atracción. Es decir, que el elemento oxígeno comparado con el litio tendrá mayor fuerza de atracción. Por eso estos átomos de la derecha tienden a ganar electrones. El elemento flúor que aparece aquí es el que tiene, de toda la tabla periódica, es el que tiene mayor electronegatividad. Tiene un valor de 4, tiene mayor fuerza de atracción. Si hablamos también de la electronegatividad en cuanto al grupo, se dice que entre más arriba de la tabla va a tener mayor atracción, porque los elementos que tienen menos niveles de energía, sus electrones de valencia van a estar más cerca del núcleo y van a ser más atraídos que aquellos que tienen más niveles en donde sus electrones de valencia estarán más lejos de ese núcleo. Entonces, por eso es que la electronegatividad aumenta hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. La energía de ionización está relacionada con la energía para arrancar o para extraer electrones de un átomo neutro, es decir, cuando se van a formar los cationes. Esa energía va a aumentar en relación con la electronegatividad, va a aumentar a la derecha, porque al estar más a la derecha ya dijimos que tenía mayor atracción y era más electronegativo, entonces se requiere mayor energía para poder extraer esos electrones. Y de igual manera en un grupo va a aumentar hacia arriba, porque al estar más cerquita esos electrones del núcleo van a ser más fuertemente atraídos y se necesita mayor energía para poderlos arrancar o extraer. En la gráfica se observa que las variaciones de las energías de ionización en los diferentes periodos de la tabla periódica hay unos picos, es decir, que no se observa un aumento proporcional, sino que pueden haber unos ligeros descensos y ascensos, pero en general en un periodo va a aumentar hacia la derecha. Por ejemplo, tenemos aquí en el primer periodo que están los elementos hidrógeno, helio. Helio tiene más energía de ionización que el elemento hidrógeno. En la segunda fila tenemos en la fila 2 encontramos los elementos que están comprendidos entre litio y neón. También observamos que la energía de ionización va aumentando. En el tercer periodo está entre sodio y argón. También se observan estos puntos que aparecen aquí. Estos picos quieren decir los elementos que están comprendidos en esa fila. En este ejemplo, la fila 3, que hay, como ya se mencionó, un aumento o disminución pequeña, pero en general aumenta de izquierda a derecha. Y en un grupo aumenta hacia arriba. La cuarta propiedad que tenemos aquí es la afinidad electrónica. A diferencia de la energía de ionización, la afinidad electrónica es la energía que libera o que desprende un átomo cuando gana un electrón. Esta es una propiedad que va a aumentar a la derecha, igual que la electronegatividad, porque entre más a la derecha, recordemos que hay mayor atracción, la cantidad de energía que va a liberar va a ser mayor. Y en un periodo también se dice que en un grupo también aumenta de abajo hacia arriba. Como quinta propiedad tenemos el carácter metálico. El carácter metálico se define como una transición gradual en el carácter de los elementos que se basa en el nivel metálico que ellos tengan. Este nivel metálico, hablamos que los metales son poco electronegativos, este nivel metálico en la tabla periódica va a aumentar de derecha hacia la izquierda. Los elementos de la izquierda van a tener mayor carácter metálico y también los elementos ubicados en la parte de abajo tendrán mayor nivel metálico. Se dice que en la tabla periódica los metales de la columna 1, alcalinos y alcalino térreos, son los que tienen mayor nivel metálico y los que están en la parte inferior. Para resumir estas propiedades periódicas, cómo varían, tenemos aquí esta imagen donde se observa que el radio atómico, el radio iónico y el carácter metálico van a aumentar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y las otras propiedades como afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad van a aumentar hacia arriba y hacia la derecha. Eso sería todo y con esto ya podemos resolver el taller de aplicación correspondiente a las propiedades de los elementos. Muchas gracias.